Las palabras son la materialización de tu pensamiento. Es este proceso en donde no podemos, digamos que descuidar la causa que ha generado evidentemente estas palabras. Pero el día de hoy te voy a hablar de los 7 pecados capitales en todo lo relacionado a justamente las palabras. Y empezamos con una que creo que es muy típica, pero no por eso es que esté correcto. Y es esta crítica. ¿Cuántas personas no vamos, porque creo que todos caemos en esto, no vamos por la vida hablando de los demás, hablando de los eventos, hablando de las situaciones? Pero ¿qué tanto esta crítica no habla más de nosotros que de lo que en realidad estamos hablando? La crítica puede ser uno de los grandes pecados que no nada más puede destruir la imagen de otras personas, sino que hay que considerar que también puede empezar a destruir nuestra propia imagen, porque recuerda que lo que tú dices habla más de ti que de quien lo dices. El segundo pecado capital, el enjuiciar. A veces pensamos que tenemos como tal el poder y la calidad moral de externar nuestra opinión con un juicio y por lo mismo poner a la persona en cuestión o a la situación en cuestión en una situación moralista bastante complicada. Creo que todos tenemos familiares, tenemos pasado, tenemos vida, somos humanos y por lo mismo nos equivocamos. Y el dar un juicio acerca de una persona, de nuevo, está hablando más de nosotros y de lo duro que somos con nosotros mismos, que en sí de la persona que a lo mejor sí está cometiendo algún tipo de error, a lo mejor de desafío, a lo mejor está construyendo una maestría de vida un poco, a lo mejor alternativa, pero no por eso quiere decir que nosotros como tal no estemos exentos de cometer algún tipo de error. De nuevo, el juicio para mí también habla mucho más de lo duro que es la persona con ella y por lo mismo que eso va a empezar a trasladarse a otras personas. Pero sería entonces el segundo pecado capital. El tercer pecado capital es la negatividad. Es de verdad muy cansado estar al lado de personas que se la pasan hablando mal y sobre todo buscando lo malo de las situaciones. Se ha comprobado, y de hecho te lo platiqué en otro videoblog, que ser pesimista de hecho modifica la forma y la estructura cerebral porque empieza, digamos, que a apagar nuestro cerebro más creativo. El ser negativo no nada más drena la energía de los que están alrededor, sino que también para ti empieza a ser como uno de los grandes obstáculos para construir en vez de destruir. Para empezar a construir en vez de seguir destruyendo, que después se vuelve hasta hábito. El cuarto es la queja. Qué cansado es estar alrededor de las personas que se quejan. Y también alguna vez grabé el videoblog de que la queja aleja. Y cuántas veces no hemos estado con personas que lo único que hacen es estar diciendo lo mal que están en la vida, lo enfermos que se sienten, la situación tan complicada, y de nuevo, en vez de construir cosas, empiezan como tal a estar destruyendo el ambiente y la energía. El quinto pecado capital tiene que ver con las excusas. Estas, digamos que oraciones que como tal están únicamente buscando justificar una acción o una falta de acción. La excusa, de nuevo, sigue siendo el peor obstáculo que tú solo te estás poniendo, porque al final si tú no lo hiciste, sí, impacta a lo mejor en una actividad colectiva, pero sobre todo creo que empieza a impactar en ti y en los logros y avances que podrías llegar a tener simplemente contigo mismo. El sexto pecado capital tiene que ver con la mentira. ¿Qué ocurre con nuestras interacciones sociales? Y también ya te he hablado mucho de este tema. Por supuesto que la requerimos a veces porque necesitamos o quedar bien, o necesitamos a veces protegernos, o a veces hasta manipular, que también no es lo más recomendable. Pero al final es un pecado porque una vez que te cachan, nos cachan, empezamos a romper este enlace y esta comunicación de confianza. La mentira entonces puede ser un pecado capital, no nada más por el efecto secundario que va a generar, sino que también empieza, digamos, que a construir otra serie de enlaces neuronales que yo no soy tan fanática. El ser un buen mentiroso requiere de muchas habilidades. Siempre he pensado, no cualquiera puede ser un buen mentiroso. Pregúntate entonces primero si puedes serlo si quieres llegar a serlo. Yo de nuevo invitaría a que nadie lo fuera, pero si no, híjole, lo que después va a generar esa mentira puede ser contraproducente.
Y el séptimo, este síndrome del opinador. Pero del opinador que no nada más debe de tener una opinión para todo, sino que confunde la opinión con el hecho. Hay muchísimas investigaciones que han comprobado que nuestro cerebro no va a convencerse con cosas que a lo mejor no le hacen clic. Y en ese no le hacen clic, digamos que todos vamos a buscar justificar lo que ya pensamos con otra información y con otras cosas que le den mayor valor a lo que yo ya pienso. Pero imagínate que estás hablando con una persona y que a lo mejor de algo como una opinión política, una opinión dogmática, no sé, de religión, de otras cosas, empiece después a volverse como esta cátedra, porque lo que tú piensas a lo mejor nada tiene que ver con lo que la otra persona piensa, pero que después llega a enojarse y llega entonces a abrazar su opinión y empieza hasta a descalificar hechos, que como tal los hechos, que aunque ya sabemos que nuestra mente no está hecha de hechos sino de emociones, no le da el valor necesario o sobre todo la apertura para que otras personas empiecen a opinar. Este es uno de los graves errores y no por eso lo dejé al final, pero que sí después empieza como a meter también ambientes, y creo que todos hemos sido partícipes hasta de discusiones en redes sociales justo por este séptimo pecado capital, por el opinar, por el pensar que mi opinión está sustentada en hechos y es la única válida en el resto de las opiniones. Creo que de nuevo, cuando empezamos a reflexionar, todos hemos caído en alguno de estos 7 pecados capitales. ¿Y cuál es el verdadero desafío? Empezar a trascenderlos para empezar también a dialogar de una manera muchísimo más amorosa, respetuosa, honesta, genuina, que ya te hablaré de todo esto en otro videoblog. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial, y recuerda que este espacio lo hicimos para volvernos juntos nuestra mejor versión. Y entendiendo entonces en estos pecados a los que podemos, digamos que, accesar de una manera completamente natural, inconsciente y sobre todo recurrente, es momento entonces de hacer conciencia para parar y dejar de caer en ellos. Ojalá y me dejes un comentario aquí abajo. Todos y cada uno de ellos los leo. Cuéntame cuál es el que más recurrente es en tu vida, es en tu hablar, son en tus interacciones. Y sobre todo, cuál podrá ser un desafío y una manera sobre todo de corregir este pecado capital. Además te invito a que te suscribas a nuestro canal. Recuerda que cuando le das clic te aparece una campanita, que de hecho si ya estás suscrito te invito a que también lo hagas, para que esa campanita te notifique cada vez que subimos un contenido nuevo. Y sobre todo también te voy a invitar a que si te gusta, que si ya lo comentaste, que si ya estás suscrito a nuestro canal, lo compartas en tus redes sociales. Es la manera que tenemos justamente de llegar a más personas y sobre todo juntos empezar a volvernos nuestra mejor versión para dejar este mundo mucho mejor. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.